verdad, siento que se ha hecho muy largo, para los escasos 8, bueno, digo escasos, pero ya pasó medio año. Hemos visto una serie de iniciativas y de leyes que han entrado, principalmente en la Ciudad de México. Y eso tiene que ver, sin duda alguna, con lo que es la meta del gobierno federal. Desde un inicio, desde antes de que iniciara el 2025, veíamos cuál era el plan de esta continua cuarta transformación. Algunos lo denominan segundo piso de la cuarta transformación, y mucho la duda era si el actual presidente iba a llevar el mismo camino que el pasado Mm. gobierno. Y bueno, dentro de estos 21, para entonces, este gobierno actual publicó 21 ejes temáticos en qué consistiría las bases del gobierno. Y dentro de estos 21 ejes temáticos había una palabra, un conjunto de palabras que muchas otras veces ya la he nombrado, que aparecía y nos llamó mucho la atención a los que somos seguidores y estudiosos de este tipo de notas, y es el control de rentas. Desde los 21 ejes temáticos con los cuales el actual gobierno se rige, ya hablaba de un control de rentas. Un control de rentas es un término netamente comunista. Es un término donde gobiernos comunistas se basan precisamente para la intención de la igualdad de vivienda, principalmente de interés social. Entonces, es importante recalcarlo porque, les repito, a lo largo de lo que ha sido este año, primeramente en la Ciudad de México y después ya estamos viendo cómo la misma política está siendo integral con el gobierno federal. Hemos visto políticas totalmente encaminadas a una cuestión en su mayoría social. Y esto no es casualidad, porque poco a poco han ido construyendo una base para poder llegar a sus objetivos. Y es ahí donde ya el antiguo jefe de gobierno de la Ciudad de México ya había emitido unas normas precisamente avisándonos que quería construir vivienda para la gente que menos gana, para madres solteras, para estudiantes, que esto, si uno lo escucha, pues suena bien, ¿no? O sea, que la gente que está más necesitada tenga apoyo, pues por supuesto que suena bien. El tema es cómo lo van a llevar a cabo. La duda siempre ha sido cómo van a llevar a cabo esto. Y bueno, dentro de estas políticas estaba que alguien que renta, pues no puede rentar con más del su 30%, del 30% de sus ingresos, ¿no? Y bueno, eso es entendible, y también si uno lo escucha cómo va, pues suena bien. Qué bueno que alguien nada más destine el 30% de sus ingresos y le quede el 70% para vivir, para cumplir con sus otras obligaciones, suena bien. Y así se han ido dando una serie de iniciativas y reformas a leyes que han ido socavando, yo creo, un poco lo que ha sido la propiedad privada. ¿Por qué? Porque todas estas iniciativas siempre están, una característica es que siempre están en la frontera entre los derechos de la propiedad privada y lo que el gobierno quiere que hagas con tus inmuebles. Este, un poquito disfrazándolas, un poquito justificándolas. Y por el otro lado tenemos a la oposición, que la oposición se está dando un festín siendo crítico, porque pues lamentablemente no pueden hacer nada más, que ser críticos, pero lamentablemente también veo yo una oposición muy amarillista. Todo tiene que ser pintado o sea, súper grave, y todo le dan una perspectiva también muy exagerada. Y entonces no es ni ni tanto, ni mucho, ni tanto como lo vemos en las noticias. De pronto los titulares son muy agresivos. Hace poquito el director del Infonavit decía pues, que quería tratar con los poseedores, con la gente que había invadido vivienda, para ver cómo negociaban y se las daban, ¿no? Y lamentablemente el discurso del director del Infonavit pues fue dado de manera muy fría,
y dio paso a que los titulares eran: el gobierno quiere pactar con los invasores. Y en realidad no, o sea, si uno analizaba la noticia, pues se está refiriendo a unos inmuebles que son de interés social, que están totalmente apartados de las zonas que tienen mayor movilidad, que son céntricas para las cuestiones de trabajo, y que en realidad ni los propios dueños quieren esos inmuebles. Y entonces, sí, y lo que le faltó decir al director del Infonavit es que para que el Infonavit esté en posibilidades de poder negociar con el invasor, pues tuvo que haber recuperado antes la propiedad. No es que vaya a pasar sobre los derechos de alguien. Eso es imposible. Pero como no se detuvo a explicarlo, el titular impulsado por los opositores es: el gobierno quiere pactar con los invasores. Y tampoco es así. Entonces, un poquito viene siendo lo que hoy estamos viviendo con este tema de la gentrificación. La gentrificación, como todo el mundo sabe, no- yo creo que todos debemos de tener un concepto de qué es la gentrificación. Y si ahorita alguien incluso se anima a decirme qué concepto entiende de la gentrificación, con mucho gusto lo escuchamos. Pero es precisamente todas las consecuencias que tiene una zona en específico de la Ciudad de México por el impulso y avance, pues, de lo que ha sido la sociedad, de las transformaciones de los espacios, de que haya desarrollos nuevos, de que haya más servicios, de que esto, que haya desarrollos nuevos, que haya más servicios, que haya más infraestructura, pues va impulsando naturalmente el costo de las viviendas, y por ende la gente que vive o vivía ahí y estaba acostumbrada estaba acostumbrada a pagar un precio menor por su vivienda, pues se topa con la realidad de que de que estas zonas, como el caso más específico precisamente y el más llamativo o sonado fue la Condesa, la Roma, estas viviendas pues ya no les alcanzaba para poder pagar sus rentas, ¿no? Y entonces, pues se da el fenómeno de la gentrificación, fenómeno del cual el propio gobierno es culpable, porque nuestra hoy presidenta, en su momento cuando era jefa de gobierno, ella firmó con la UNESCO, el área de turismo, un convenio para hacer a la Ciudad de México la capital líder en nómadas digitales. Y esto funcionó y funcionó muy bien y trajo una derrama económica buenísima y trajo empleos y trajo desarrollo y fue bueno. El tema es cuando cambia precisamente la perspectiva del gobierno a: tenemos que impulsar la vivienda. Y sí, efectivamente, ¿quién nos reconoce que carecíamos ya o tenemos un déficit importantísimo de vivienda? El problema es cuando solamente se pretende combatir la vivienda de interés social, que sí debe ser tal vez la más importante, sí es cierto, pero no es la única. El déficit de vivienda está en la de interés social, la de interés medio, y arroja una serie de problemáticas mayores. Entonces, focalizarse solamente en dar resultados o soluciones para la vivienda de interés social no es la solución. Se dice por ahí que hay un déficit de hasta de 9 millones cuando hoy el Infonavit, su meta es crear 1 millón de viviendas en un sexenio. Pues estamos en un problema mayúsculo. Y entonces les decía, bien, esta cuestión de la gentrificación, que ya la conocíamos, que todo el mundo la hemos escuchado en algún momento, pero lo peculiar fue cuando vimos que empezaron manifestaciones, estas clásicas manifestaciones que ya tenía un ratito que no las veíamos, con gente encapuchada, ¿no? Que cuando las entrevistaban, pues traen un choro un poquito más comunista de lo que debe o no debe ser, y tal vez no está muy apegado la interpretación que les dan. Y en mi opinión, a mí me suena más a que es algo que fue algo más provocado, con independencia de que reconozco la existencia del fenómeno y que reconozco que en muchas ocasiones este fenómeno sí ha sido causante de malos ratos para algunos y no para otros, ¿no? Porque
Aquí ya también tendríamos que ver todo lo que ha pasado con el tema de las rentas eventuales, que ni el propio gobierno se pone de acuerdo en cómo las va a denominar, si las denomina eventuales, rentas a corto plazo, la ley, todas estas reformas que el año pasado hubieron acerca de darle un control a las rentas de corto plazo, y entonces entran y tienen un auge que es natural, porque el auge de las rentas a corto plazo se dio en la pandemia y igual tuvo una exponencial capitalización de los negocios, que en el propio Airbnb tenía conocimiento de lo que se iba, del monstruo que se iba a transformar, del cual hoy son. Entonces, viene esta cuestión, de pronto hay estas manifestaciones, una y otra, y casualmente venían un poquito de la mano con las últimas reformas que se estaban dando en materia de vivienda en la Ciudad de México. Y a mí me llama mucho la atención cuando le toman un interés profundo al tema de la gentrificación, queriéndolo, pues, asimilándolo a que la gentrificación literalmente igual al diablo, y echándole la culpa de de todos los males que están pasando, que repito, para mí la gentrificación es la consecuencia de diversas situaciones que se salieron de control. La gentrificación solamente es la consecuencia, no es una acción per se que nace en un lugar de la Ciudad de México y por ende se genera de ahí todos los males, que es el desplazamiento, el encarecimiento de vivienda, de los productos cercanos, de los servicios. La gentrificación es es el resultado de diversas situaciones. Y entonces, al gobierno le viene bien hoy tomar la bandera de luchar contra la gentrificación, ¿no? Como una cuestión que es el productor de muchos males, y crea y toma el gobierno de la Ciudad de México la bandera para luchar en contra de la gentrificación. Y entonces ahorita nos vamos a basar precisamente en la plática, y aquí viene la dinámica, en el discurso de la jefa de gobierno, eh, donde nos plantea los 14 puntos por los cuales va a crear o ya creó un bando uno. Estos famosos bandos que son clásicos de los gobiernos de la Ciudad de México. Hemos visto varios, y algunos muy peculiares. Este, yo recuerdo mucho uno de Andrés Manuel López Obrador, donde decía que no podía haber manifestaciones que obstaculizaran el paso y el libre tránsito. Y después, precisamente, él vino a colapsar Reforma. Entonces, No sé, este es, este es un ay, no poquito sé, no de sé, este tipo de pero bandos. quería, es que las Eh, preguntas por ahí alguien fuertes, tiene su micrófono abierto y escuchamos su plática, por pero favor. todavía como Gracias. que no lo he pensado. ¿Tú qué opinas? Adriana Carrillo, por favor, apaga tu micrófono. Fer, se bloqueó tu micrófono. Bien, Fer, ya. Entonces, viene esta cuestión del gobierno de la Ciudad de México, que crea un bando uno para explicarnos qué va a hacer para luchar contra el fenómeno de la gentrificación. Y es ahí donde yo creo que tenemos que tener la oreja bien puesta y el oído bien afinado, y ser muy cuidadosos de lo que está pasando para poder interpretar lo que viene, porque vienen cosas, yo creo que pues no sé si fuertes, pero a mí me suena que sí, hasta que no nos den una explicación de lo que va a pasar. Porque va a mover mucho el mercado, y va a mover mucho los intereses, y nuevamente este tipo de cuestiones raya entre la frontera de los derechos del propietario contra lo que el Estado quiere que hagamos con nuestras propiedades. Este, un poco ellos o un muchos están justificando con una serie de pláticas a público, donde están diciendo que están escuchando la información de los vecinos para poderse apoyar y de ahí recolectar información y sacar provecho y hacerlo más equitativo, más plural. Y no sé si ustedes han escuchado o han tenido la curiosidad de escuchar una de estas pláticas que ya se han dado, que se están dando y que se seguirían dando. Están programadas en todas las alcaldías, y las suben a YouTube, ¿no?
donde hay una parte, o sea, te registras por un código QR que es imposible o sea, cuando te registras, yo me he registrado 1000 veces y nunca me han puesto en la lista para poder asistir a una de ellas. Aparte, curiosamente, el registro se abre media hora antes de la plática, entonces me parece algo también como muy complicado. Si en realidad nos quieren escuchar y están haciendo una manera ordenada de recibirnos, pues que lo abran media hora antes. En un tema tan importante me parece una cuestión un poquito peculiar de tener la mente abierta, pero bueno, al final del día yo he escuchado varias de estas y la verdad es que está muy dividida la plática entre lo que son las autoridades y lo que son los anfitriones. Hay muchos anfitriones de este negocio de rentas cortas que se están quejando básicamente de que no puedan rentar más de 60, más de la mitad del año sus propiedades. Y se pierde un poquito lo que debiera ser la plática de este bando uno, de las cosas importantes, y no los veo llegar a conclusiones, o sea, de las que espero yo que me diga Perdí la mi imagen, autoridad no sé qué pique. en realidad, cómo nos va a garantizar a nosotros que van a ser ecuánimes y van a ser, van a ser neutros para tomar decisiones en lo que viene. Entonces digo, ya para no alargarme más, voy a poner el video de la hoy jefa de gobierno y lo vamos a ir desmenuzando uno por uno de los puntos. Yo quiero que sea una dinámica diferente donde incluso si alguno de ustedes quiere participar en una participación breve, que tenga alguna duda o algo que aportar de manera breve para que no nos atoremos mucho, lo podemos hacer. Si por alguna situación existen varios que tengan la intención de participar, yo me veré en la necesidad nada más de limitarlo a uno o dos que escuchemos para poder seguir adelante y no pararnos mucho. Pero por ahí me gustaría que fuera la situación para que después concluyamos. Y les repito, mi intención es que todo el mundo se lleve una idea clara de lo que está pasando, que en realidad la gentrificación no es el culpable, no es el mal, sino es lo que está pasando. Y de aquí también viene una última cosa que los invito a todos, a la reflexión. Vamos a escuchar cosas que el gobierno quiere hacer, que muy probablemente nosotros hemos tenido el control, como de decir en estos estudios estudios de valores que hacemos, qué valor tienen las propiedades sobre qué zona y cómo lo vemos y qué impulsa y que nosotros tengamos construyamos un poquito en la cabeza por qué una zona termina empujándose tan diferente a otras zonas, con independencia de mejor infraestructura, más servicios, etcétera. ¿Cómo es que llegamos a valores, si nos ponemos a pensar, tan altos cuando el grosso de la población no tiene recursos para alcanzar esos inmuebles? En realidad, en zonas muy caras, solamente un porcentaje muy bajo de la población tiene acceso incluso a eso. Incluso los créditos hipotecarios de ticket medio para arriba es un porcentaje de la población muy bajo. Entonces, esto también nos va a invitar un poquito a reflexionar el trabajo que hacemos cuando asesoramos con nuestros clientes de cuáles son los valores de la zona, porque efectivamente, si somos también conscientes, hay zonas que son una locura y que en realidad, repito, la gran mayoría de los mexicanos no tendría la mínima posibilidad de acceder a ellas. Entonces, bueno, sin más, me voy al audio y le voy a estar dando pausa para que lo comentemos. De los 14 puntos, en realidad, los más importantes son unos cuantos, no son los 14, entonces nosotros seremos mucho más breves. A ver, ahí les va. Ok. De implementar las estrategias integrales que apunten a la justicia espacial, la equidad urbana y una renovada convivencia social, en ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, he tenido a bien a emitir el siguiente bando 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local.
Primero, las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior. Ahí me voy a parar precisamente para que vean esta lámina que ellos presentaron públicamente, ¿no? Y aquí es donde o sea, a mí me da de qué pensar, porque muchos de los 14 puntos son reformas que ya se dieron y que las impulsaron ellos mismos. ¿Qué están haciendo? Están fortaleciendo lo que ellos ya dijeron. Ya criticamos, ya fue comentado que limitar, que el haber limitado los aumentos de la renta a la inflación, no todos estuvimos de acuerdo. Suena bonito, pero creo que no hay aquí nadie que me diga que todavía Martí Batres fue el que dijo que la inflación históricamente en 3, 5 años no había pasado del 5%. Quiero que alguien me diga si el súper hace 3, 5 años subió solamente el 5%. Ha subido el 30 y tantos, el 40%, si no es que más, cuando uno va al súper, dependiendo a qué, a Costco, es impresionante el porcentaje que ha subido los últimos años. Entonces, hablar precisamente de que solamente puedas aumentar la inflación del año anterior a las rentas, pues en papel suena bonito, pero en la realidad no coincide, no es equilibrante, porque si el costo de vida real es mayor a la inflación, pues no es parejo a que tú solamente puedas aumentar lo que el gobierno reporta como inflación en sus papeles. Digo, no soy economista, no me voy a meter ahorita a criticar números, pero esto es mi sensación como ciudadano también, de que no refleja lo que ha sido la inflación los últimos años con lo que realmente es el costo de la vida. Entonces, este primer punto, pues es nada más fortalecer precisamente la reforma que crearon, ¿no? Hace poquito, al artículo 2448 del Código Civil, donde limitaba precisamente el derecho de aumentar la renta. Ojo, ya veníamos nosotros, y ya lo habíamos comentado, que los aumentos los trabajamos, si bien la ley antes decía que era máximo el 10% del valor de la renta, pues en general veníamos aumentando como un 5%. Esto era mucho más real a poderlo equiparar a lo que es el valor de la vida contra lo que es la inflación. Entonces, desde aquí empezó mi sospecha precisamente porque no es algo novedoso, es algo que ya existe, es algo que ya estamos obligados, y meterlo en un bando único para mí es fortalecer el trabajo que ellos están haciendo. No sé si aquí hay alguien que Hay quiera. dos comentarios, Fer. Sí, Tomás adelante. Ruiz dice que simplemente la leche ya está a 44 pesos y Ale Careaga dice, pero antes estaba topado en 10% y tampoco hay mucha diferencia del 10% a la inflación. Sí, en realidad, ¿no? En realidad, pero bueno, repito, a mí me parece totalmente nada más una justificación de aprovechar este fenómeno de la gentrificación para apuntalar el trabajo que ellos tienen y lo vamos a ver ahorita más adelante, de tener una política netamente de interés social en zonas donde ellos le llaman de tensión inmobiliaria, donde los valores de las viviendas son muy diferentes a lo que podría ser una vivienda social, que es donde vamos a tener un gran problema cuando quieran echar a andar estas políticas, incluyendo vivienda asequible en Polanco, en zonas como estas. Pero bueno, entonces le sigo dando play. Como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. Se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento. Segundo. Y esas partes últimas que solamente ellos entienden, cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar ese cumplimiento, pues no lo sé por qué, porque ya existe, o sea, ya existen tribunales, ¿no? Precisamente con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uno de los que ya entró en la Ciudad de México, que ya aplica a la Ciudad de México,
aplica por etapas, por acciones. Una de las primeras acciones con las cuales ya se aplicó este nuevo código fue precisamente los juicios de arrendamiento, antes conocidos como controversias de arrendamiento, donde ya tienen una nueva metodología esperando que este procedimiento sea mucho más económico, que teniendo un procedimiento económico, sin duda va a alimentar las rentas, pero como apenas se está llevando a cabo, como apenas se está reformando el Poder Judicial, como apenas van a entrar jueces, como tenemos una amenaza de otra vez de un paro importante que afortunadamente no se ha dado. Entonces, o sea, hablar hoy de instrumentos jurídicos me causa otro conflicto en la cabeza porque tienen un gran problema con el Poder Judicial que no han resuelto y que a corto plazo, mediano plazo, se ve todavía complicado su futuro. Hoy por hoy, yo les recomiendo lo que yo he estado haciendo en mis negociaciones con mis clientes es priorizar el acuerdo entre las partes que intentar ser fuertes con alguna situación de algún juzgado, porque hoy irte a un juicio, no sabes cuándo, o sea, qué va a pasar, si se van a seguir yendo a paros, si esto, si el otro. Entonces, hablar hoy de instrumentos jurídicos no me parece lo más atinado cuando tienen volteado de cabeza el Poder Judicial. Se establecerá el índice de precios de alquiler razonable con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria que también serán definidas. Aquí empieza el tema, aquí empieza lo sabroso. Índice de precios de alquiler razonable en las zonas de tensión inmobiliaria. O sea, a ver, yo busqué la definición. Yo busqué la definición de índice de precios y debiera ser un trabajo formal de estadística para decirte en qué zonas se están manejando qué precios y cuáles son sus variaciones para que fuera una recomendación de que tomes la mejor decisión de precisamente ponerle un precio a una vivienda, en este caso de alquiler. Que un poquito es lo que hacemos con las opiniones de valor, ¿no? Cuando hacemos este estudio entre cuáles son los parámetros, cuál es la competencia en las zonas, qué pros tienen en servicios, qué contra tienen tal vez en vialidades, etcétera. Un poquito es eso. Pero un índice de precios tendría que ser eso. Tendría que ser precisamente un estimulador, una referencia para que tomemos una mejor decisión. Si lo vemos desde un tema netamente neutral, esto tendría que ser bueno, porque si existiera un índice de precios netamente neutral, con información verídica, no nada más de la base del gobierno, sino que participara la iniciativa privada, todas estas Proctex, empresas que hacen estadística, participaran en la información y juntos creáramos una base sustentable de este nivel de información, caray, sería oro molido. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué garantías? Y es por eso que les digo que cuando yo me he metido a escuchar las pláticas del gobierno con la ciudadanía para platicar este bando uno, no escucho eso, no escucho qué garantías va a dar el gobierno para asegurar que este índice de precios va a ser real, en un índice basado en información actualizada y real y no con una tendencia para vivienda social y quererle dar vivienda a la gente que menos gana, a este sector, que repito, no está mal. El tema es dónde los vas a colocar, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, complicadísimo que quieras colocar a este sector en zonas de tensión inmobiliaria, que son las zonas pues, de mayor plusvalía en la Ciudad de México. Entonces, este punto ahorita lo vamos a volver a repetir porque vamos a ver, aquí pusieron la semilla y más adelante van a ver cómo van a hacer que lo tomemos en cuenta sí o sí. El objetivo de dicho índice será el de aplicar políticas integrales en favor del fortalecimiento comunitario, la inclusión urbana y frenar los desplazamientos involuntarios, especialmente en estas zonas. Tercero, se fortalecerá la regulación de la renta de viviendas
en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal. Se dará pleno cumplimiento a las disposiciones legales. Aquí lo mismo. Aquí está fortaleciendo lo que ya hicieron. El año pasado, a ver, había un reclamo original que yo me sumo a él. Las rentas en plataformas tenían poca regulación. Básicamente lo que alguien necesitaba para rentar uno de estos inmuebles era tener un buen historial dentro de la plataforma y tener una tarjeta que pasara su saldo. Y con eso es sujeto a meterse a un inmueble sin que nosotros, sin que los vecinos que vivimos en ese edificio sepamos quién es, qué hace, a qué se dedica, etcétera. Hay un incremento de incidentes delictivos en este tipo de inmuebles. No es un secreto que Airbnb tiene un control de daños impresionante a nivel mundial, donde manejan estas situaciones muy bien para ellos, ¿no? Donde controlan la información, ayudan a que las cosas se tranquilicen y se disipen. Pero hay está siendo incluso un método para los delincuentes ocupar este tipo de viviendas para ir temporalmente, para irse escondiendo de la persecución de las autoridades cuando esto así lo es. Los que somos administradores de viviendas seguramente nos ha tocado ya el aseguramiento de varias viviendas por estas cuestiones, o algunas cuestiones mucho más fuertes, o la simple fiesta, ¿no? Pero ya había dos reformas el año pasado, la primera en abril del 2024, que hablaba precisamente de la regulación, de tener un poquito más de controles, que eso es buenísimo, de crear una plataforma para inscribir este tipo de inmuebles, para inscribir anfitriones, para dar garantías a los vecinos, y una reforma que fue muy polémica en noviembre del año pasado, que era donde decía que nada más puedes rentar en la mitad del año. Entonces, ya existen esas reformas, ya existen esos controles, no los van a echar a andar todavía. Hubo un montón de amparos, no los van a echar todavía a andar por Que sí una está razón. interesante. Mira, Porque déjame tienen, ponerte aquí un tienen un poco de volumen. problema muy fuerte, que es, hay escasez de vivienda en renta. Entonces, si ellos empiezan a limitar a los dueños qué hacer con sus propiedades, esto se agrava. Los controles de renta nunca han tenido un resultado, un final feliz. Los controles de renta siempre han sido un parteaguas entre la decisión de un dueño de seguir este negocio con el mejor vender e irse de México. Entonces, es un problema porque estos precisamente, esta tecnología de plataformas que debería existir para darle un mayor control no está hecha, ya lleva un montón de tiempo prometiéndose, hay estudios, están viendo cómo lo van a mejorar porque tenemos en puerta un evento mundial que es el Mundial de Fútbol, donde hoy por hoy se estima no tenemos la capacidad de albergar a los visitantes, con independencia ya del déficit que tenemos. Entonces, lo mismo, este tercer punto solamente es un fortalecimiento a las medidas y acciones que ya ha tenido el gobierno. Vigentes y se determinarán con una metodología objetiva y rigurosa los parámetros para regular la operación de viviendas de uso temporal a fin de evitar el desplazamiento de los habitantes actuales, así como la pérdida del arraigo e identidad de la comunidad. Samuel tiene 1 año de edad. Se metió un comercial, perdón. Y como él, hay millones en el mundo, más de 1 millón de niñas. Cuarto, se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios como un organismo público para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores, así como aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aplicable, brindar acompañamiento, mediación y defensa. Aquí, perdóname, aquí está, me da risa. ¿En serio, Defensoría de Derechos para inquilinos? ¿Es en serio? Los que más sufren son los dueños. Cuando un inquilino te deja de pagar y no hay de otra porque lo tienes que llevar a juicio, es terrible. Hoy con un poder judicial fracturado, paralizado, ¿todavía creas una defensoría de los inquilinos?
no tienes un procedimiento equitativo que ponga en partes iguales al dueño con el inquilino y todavía le das el apoyo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque esto tiene eso tiene una clara perspectiva social de ayudar a todo este sector, ¿no? Pues, que no ha podido pagar y etcétera, y de interés social, y porque todo está relacionado a ello. Y entonces crean ¿cuándo van a mi pregunta es, ¿cuándo van a crear la Defensoría de Derechos del Arrendador? No hay equilibrio. No hoy por hoy, les decía, con lo que la ley, o sea, como se trataban hasta el año pasado los juicios de arrendamiento en las contravenciones de arrendamiento, había un procedimiento donde tenías que esperar 40 días para presentar pruebas. O sea, no hay un procedimiento económico donde sea mucho más factible que haya un equilibrio entre los derechos de un arrendador con un arrendatario y que si el arrendatario incumple, pues cumpla su sanción, ya sea de pagarlo o mínimo de salirse del inmueble. Hoy no es un secreto para nadie que uno de estos juicios te puede llevar año y medio y todavía le pones una defensoría. Híjole, me parece no el momento. O sea, si con esta nueva aplicación del nuevo Código Nacional de Prestaciones Civiles y Familiares se crea una equidad, un equilibrio entre las partes, perfecto, que venga una defensoría de inquilinos. O sea, no estoy en desacuerdo con la figura y con lo que puede representar para una sociedad, pero no está organizada hoy la sociedad para recibir una defensoría de inquilinos cuando el que más sufre cuando hay un problema de arrendamiento es el arrendador. Entonces, me parece esto totalmente desde el punto de vista de la política que está teniendo hoy el gobierno estatal y federal de esta cuestión social. Repito, es mi punto de vista. En caso de prácticas abusivas, desalojos ilegales, promoviendo nuevas relaciones entre arrendadores y arrendatarios para encontrar condiciones justas y mutuamente benéficas en el alquiler de las viviendas. Quinto, se presentará una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles, de conformidad a los conceptos anteriores y cuyo objetivo será regular y estabilizar los precios del alquiler de vivienda en la Ciudad de México, prevenir el desplazamiento. Alarma, semáforo amarillo. No lo veo de otra manera. Ya platicamos hace ratito de lo que será el índice de precios. Ellos te van a sugerir cuál sería o sea, el valor de tus rentas. Y ahora vamos a tener una ley de rentas justas, razonables y asequibles. Llámenme mal pensado, pero si no le vas a hacer caso a su índice, vas a tener consecuencias. Y entonces, ¿dónde queda? O sea, cuando empiezas a limitar al propietario en sus derechos, eso es control de rentas. Y entonces, ¿quién va a querer meterse a este negocio? Digo, no quiero sonar o sea, sensacionalista ni muy negativo, pero precisamente el objetivo de esta plática es un poquito enseñarles lo crudo de lo que puede llegar a ser. Ojo, ahorita o sea, nos están diciendo qué van a hacer, no nos han dicho ni cómo lo van a hacer, ni cuándo lo van a hacer, ni cuál es la metodología. Les repito, en estas pláticas que tienen con la ciudadanía, lamentablemente solamente estoy escuchando a un grupo de personas manifestarse que como anfitriones quieren rentar más de 6 meses y el otro grupo pues, un poquito de vecinos hablando de otras ideas, pero la autoridad no ha dicho hasta lo que yo he escuchado cuáles son las garantías que vamos a tener de que este índice de precios, de que esta ley de rentas justas, razonables y asequibles va a estar basada en números equilibrados, razonables, o sea, de los que hoy son en la Ciudad de México, basados no lamentablemente en lo que es la inflación, porque repito, a menos de que ustedes piensen lo diferente a mí, la inflación no representa el costo de vida y un poquito dar ese equilibrio para que siga siendo buen negocio esto de las rentas
y la gente que vive de ello pueda seguir apoyándose en este negocio que es totalmente lícito, y también haya gente que alcance estas zonas o tenga más posibilidad de acercarse a este tipo de rentas. Entonces, hasta que la autoridad no nos diga cuáles van a ser los métodos y de qué manera van a poder llevar a cabo esto de una manera equilibrada, este, a mí no me suena bien. Esta cuestión de la ley de rentas justas, razonables y asequibles, viene precisamente un poquito a poner un signo de interrogación enorme, porque su principal objetivo es hacer asequibles estas rentas en zonas de tensión inmobiliaria. Y las zonas de tensión inmobiliaria son las que nosotros trabajamos. Entonces, va a haber un problema. Ya hubo un intento de ley en ese sentido hace algunos años, hace 2, 3 años, y donde al desarrollador para darle permiso le pedían, si no mal recuerdo, que un 20% del desarrollo fuera para interés social. Y le decíamos, es una locura. Si un desarrollador va a construir en Polanco un edificio donde tiene una plusvalía de cierto valor por metro cuadrado, ¿cómo vas a poner un 20% para interés social? No hay manera, no conjuga, no suena práctico. Y bueno, creo que aquí viene otra vez este interés de querer meter vivienda popular en zonas pues, que tienen otro tipo de estilo de vida. Digo, no es que sea malo, es complicado. Los valores de tierra son muy diferentes. Lograr ese equilibrio lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, aquí está este quinto punto que me parece el más relevante de lo que es el bando 1. De personas y comunidades, establecer un equilibrio entre los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios, regular las plataformas de alojamiento temporal y la creación de un organismo público que defienda, garantice y vigile el cumplimiento de la ley y sancione abusos. Para tal fin, se convocará por este gobierno a un amplio proceso de discusión ciudadana en foros, conversatorios, diálogos sociales y comunitarios, así como en el Congreso de la Ciudad de México, garanticen todas las discusiones necesarias. Sexto, se fortalecerá la política social de vivienda, priorizando la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria. Eso es lo que les decía. Otra vez, ¿no? Hay que hacer vivienda pública en zonas de tensión inmobiliaria o zonas céntricas. Digo, hay bastantes zonas céntricas que no tienen, que su valor por metro cuadrado no es un valor insuperable, que podrían aplicarse, porque ¿cuál es el trabajo que ellos tienen? Es crear zonas habitacionales grandes, multifamiliares, para poder tener este tipo de vivienda social. Por ahí creo que hay una mano levantada. Silvia, no. Perdón, soy yo. Ah, Es ok. que quería preguntar, ¿existe una lista de qué zonas son esas zonas que ellos consideran de alta presión, De alta tensión, de tensión? alta tensión inmobiliaria. Digo, las voy a sacar de mi mente porque esas son. Ah, Es pero hay una Polanco. lista, o sea, no van a salir con A cualquiera. ver, ellos se identificaron como 5 o 6 colonias, que es Condesa, Roma, Juárez, Polanco, y se me escapa otra. Curiosamente no metieron hoy a Cuauhtémoc, pero seguramente seguirá adelantito. Y son estas, ¿no? Son estas que han tenido un boom, que históricamente pasaron de ser tal vez algunas zonas que no eran tan caras a ser muy caras. Y aquí es donde voy a empezar a invitaros a la reflexión. ¿Qué tanto de esto tenemos nosotros la culpa? Digo, por supuesto que yo quiero vender más caro porque mi comisión es más grande, pero ¿qué tanto a veces me detengo a pensar si los valores de las viviendas nuevas empujan demasiado una zona, tanto al grado que las volvemos pues, zonas muy caras, cuando en realidad no nos hemos detenido a pensar que el grosso de la población nunca va a alcanzar para tener esa vivienda? Que sí hay gente que la puede seguir comprando, que somos un país enorme, que hay gente que compra, pues por supuesto,
pero también hay la gran mayoría, digo, no me atrevo a hablar de porcentajes, pero en un porcentaje muy alto nunca van a alcanzar estas zonas. Entonces efectivamente, se vuelven zonas muy exclusivas, donde efectivamente los que antes sí podían vivir, efectivamente tuvieron que ser desplazados a otro tipo de lugares, y también, pues con ello viene todo, viene encarecimiento de servicios, el café que costaba, no sé, 30, 40 pesos, y cuesta ya 150 pesos, y este tipo de situaciones. Pero o sea, sí, ellos identifican 5 o 6 colonias con la promesa que van a seguir ampliando su visión sobre otras tantas. Para este fin, se emitirá un acuerdo de facilidades administrativas que permitan una mayor eficacia y acorten los tiempos de construcción. Esta política se desarrollará en estricta armonía con el entorno urbano, a partir de un modelo sostenible que contemple la redensificación equilibrada, el respeto a las dinámicas socioculturales y al territorio local, así como la consolidación de reserva territorial para la vivienda en la Ciudad de México. Séptimo. A ver, eso rápido. Dos cosas, la reserva territorial y ventajas para los desarrolladores para hacer vivienda social. Históricamente en México, si en algo nos identificamos que somos buenos para saber cómo sacamos las cosas adelante, y no es algo nuevo, cuando ya han existido normas para desarrollar vivienda de interés social, y de ahí se han agarrado los desarrolladores para construir, y cuando salen a la venta, salen disparadas totalmente en otros valores. Ellos han dicho que se van a poner listos precisamente en este punto, para no permitir que esas viviendas que se construyen con normas para interés social y aprovechar esos beneficios no salgan a mercado en valores comerciales. El problema aquí es que darle equilibrio a esto, cuando ellos están diciendo que estas viviendas se las quieren dar a una persona que menos gana y que no debe pagar más del 30% de lo que gana esta persona para pagar la vivienda, y que probablemente le den la opción de recomprarla con lo mismo que pagó pasados 10 años, se vuelve complicado pensarlo. Y esta reserva territorial de tierra que quieren hacer, por ahí hay una iniciativa que va caminando que se llama Banco de Tierra, que está siendo promovida precisamente en la Ciudad de México. Viene un poquito emparejado a lo que también vivimos hace rato, que fueron ya las expropiaciones en zonas de tensión inmobiliaria, ¿no? Vimos, fue muy sonado, digo, han seguido viendo, pero fue muy sonado estas 5 expropiaciones que hubo, que las 5 fueron iguales, donde eran supuestamente quien solicitó las expropiaciones eran los ocupantes, porque supuestamente en estos inmuebles había daño estructural, y al haber daño estructural y solicitarlo ello, iniciaron un trámite en la Secretaría de Vivienda. La Secretaría de Vivienda hace este trámite y le quiere llamar al dueño y enterarlo de este inicio de expropiación a través de un aviso en la Gaceta, que seguramente no lo va a ver nunca, y si no lo ve y no compareció a los 10 y 15 días de que le mandaron una cartita a través de esta publicación, pues le van a expropiar la propiedad. Hay veces, ojo, hay veces que esto funciona porque son vecindades que el dueño nunca ha podido entrar y nunca ha podido tomar control de ellas, y a veces el dueño prefiere deshacerse de eso y lavarse las manos, pero el mensaje es, están buscando tierra en zonas de tensión inmobiliaria. Entonces se van a poner buzos en ver dónde está esta zona, y precisamente este último caso de los 5 predios expropiados, pues casualmente se dio que, o sea, los dueños pues no estaban enterados cuando inició esto y cuando se les expropió. Entonces, ahí es otro punto donde hay que estar un poquito atentos de cómo llegan a estas metas. Ese es el tema. El tema no es sus buenas intenciones, porque podrían sonar buenas. El tema es cómo lo quieren hacer, y a través de qué. Fer, En hay dos preguntas en el chat. Alejandra, bueno, un comentario dice, por Sí. ejemplo, que tengo entendido que el predial, el agua o este tipo de servicios por zona también sería un ajuste de beneficio de este tipo de viviendas. Mira, ay, perdón, no lo sé y me suena complicado.
sea, algo escuché, pero me suena complicado. O sea, imagínate que yo tengo un departamento en Polanco, donde mi predial es de tanto. Y después, en el edificio de al lado, hicieron un multifamiliar y su predial es 70% menor. Mm. El valor es, o sea, el valor del predio es por la zona, no precisamente por, o sea, por el valor del La piso. construcción. Mm. Exacto. Entonces, o sea, yo me ampararía y diría, ¿por qué él paga menos? O sea, yo tendría que pagar igual. O sea, son esas cosas las que no cuadran. O sea, no es tan sencillo decir, hay que darle vivienda a los que menos ganan en zonas padrísimas. No, no es tan fácil. Creo que hay una serie de cosas que ojalá estaría increíble que dijeran, a ver, señores, se va a crear este tipo de inmuebles y ellos van a pagar tanto de predial, pero va a haber un beneficio para los que ya existen de tanto por ciento. Tal vez no va a ser ¿Cómo igual va o a ser? equitativo, pero Mm. va a haber una baja en este impuesto. Ah, bueno, yo creo que lo tomamos todos. Pero Hay bueno, otras dos preguntas. Dice, sí. Ale Cariaga, primera, ¿no se quieren ir al corredor que hicieron hace unos años que va toda Reforma hasta Santa Fe, donde los hoteles y oficinas ahora pueden ser habitacionales? Y segunda, res- respecto de ser el mantenimiento, me acuerdo que dijo que respeto a la cultura o no sé qué, respeto a Polanco no es respetar los... Uy, no entendí, perdón. Quedémonos con la primera pregunta que está más clara. ¿No se quieren ir al corredor de Santa Fe y los hoteles y oficinas que ahora pueden ser habitacionales? Sí, no, no funcionó. El transformar esta medida que parecía atractiva de transformar los edificios comerciales, habitacionales, precisamente por la falta de ocupación, no fue viable, no funcionó. Comercialmente se dieron muy pocos casos y bueno, no pegó en lo absoluto. Ok, sigue Fer. Continúo. Formará, se reforzará y se ampliará permanentemente el programa de vivienda pública en arrendamientos, garantizando el acceso al mismo a los grupos prioritarios establecidos por la Constitución de la Ciudad de México, que son jóvenes y grupos vulnerables. Octavo, Lo mismo, ya lo habíamos platicado. Esa cuestión de darle renta a los que menos ganan, repito, está bien, yo coincido con ella. El problema es dónde los quieren acomodar, ¿no? Va a ser complicado que los quieren acomodar en estas zonas de tensión inmobiliaria. Lo veo, ahí es donde nos va a mover el piso porque los valores de renta seguramente van a... O sea, ¿cómo vamos a hacer estudios de valor cuando el terreno al lado va a valer mucho, mucho menos? O dos, se va a crear un mercado negro precisamente de estos viviendas creadas de interés social, donde la primera venta seguramente va a ser a valor interés social y la segunda venta forzosamente se va a tener que elevar a un tema comercial. se ampliará el programa de mejoramiento de vivienda, con énfasis en la línea denominada vivienda nueva progresiva, a fin de posibilitar en la mayor medida la ampliación de los espacios habitacionales existentes en los barrios populares y la creación de condominios familiares. Está perfecto, solamente es dónde los van a ubicar. O sea, la creación de condominios donde tengan esta tierra y los hagan y que mejoren los barrios existentes, eso me parece perfecto. Que el gobierno le meta dinero a estas zonas que históricamente han sido desiguales y que tienen en sí un ambiente pues feo porque nadie les mete dinero, a mí me parece perfecto. La situación es que no quieran mezclar situaciones donde tal vez no les va a ser práctico ese tipo de política. Noveno, en las zonas de tensión inmobiliaria, en coordinación con el sector privado, se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda.
Los adolescentes están creando negocios Ahorita con IA, corto mientras que esto. la única IA que tú conoces es ChatGPT. Seamos realistas. Esto viene otra vez a ser una situación muy, muy peculiar, porque primero vimos el índice, después vimos lo que es la ley, y ahora precisamente esta cuestión que estaba nombrando ahorita, y todo es precisamente para amarrar de mejor manera toda esta situación. Entonces, este es precisamente el punto. Vivienda asequible. Ese es precisamente el punto el punto más importante que a mí me parece. Primero les decía el índice para sugerirnos qué valores le vamos a dar. Después, obligarnos a que esos valores se cumplan. Y después, todavía van a combatir esta especulación inmobiliaria. Yo en las zonas críticas de producción de vivienda asequible, lo mismo. Es que si ellos se basan en que estos valores rebasan la inflación que dice sus números, pues nunca vamos a poder congeniar cuando esta inflación no es igual al costo de la vida real. Entonces, pero fíjense cómo está. Te sugiero, aparentemente te puedo llegar a obligar y aparte voy a hacer, o sea, va a combatir esta especulación. Y lo mismo, aquí es donde nosotros creo que tenemos mucho que ver porque nosotros como asesores sugerimos valores. Y aquí es donde vamos a ver un poquito, no probablemente mañana, pero en corto plazo, dependiendo cómo lleve esto a cabo el gobierno, esta diferencia cuando empecemos a trabajar en especular con los valores, y cuando digo especular, no es algo malo, sino cuáles son los valores, ya sea por características de inmuebles, por zonas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera la van a combatir? Pues caray, va a estar muy interesante. O sea, ya tienen la sugerencia, ya tienen la ley y ahora van a crear mecanismos para combatir. Entonces, a mí esto a mí se me hace básicamente el meollo del bando uno, que puede llegar, que es lo que más cercano, creo yo, nosotros los asesores vamos a notar a mediano plazo. 10. Se construirá un plan maestro de planeación para abatir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria, construido a través. Este plan maestro básicamente se refiere a que a raíz de las pláticas con la ciudadanía que están teniendo, van a tomar los comentarios, sugerencias y van a crear este plan maestro donde servirá de apoyo, pero en realidad no tiene gran importancia. A través de procesos de planeación participativa con los habitantes residentes y o originarios que definan los lineamientos, estrategias y acciones a implementar en los polígonos que se definen. 11. Se impulsará el programa de arraigo comunitario y protección y preservación del espacio público y del patrimonio histórico, cultural y artístico. Esto igual no le veo problema. Digo, esto ya es una política muy antigua que tienen de intentar salvaguardar el patrimonio cultural, aún con buenas, o sea, con críticas totalmente que son muy buenas, que hay unas reformas que hicieron hace unos años, donde un vecino, cualquier vecino, un turista, puede decir que una fachada le gusta y que le parece histórica y proponerla que sea catalogada. Entonces, excepto estas reservas de luego estas locuras que se les ocurren, no está mal, ¿no? Que le metan dinero a la infraestructura, que dejen cosas interesantes, en el entendido que están buscando resguardar esto, pero sigue siendo en un tema básicamente de interés social. En las colonias y barrios. Se promoverá la protección del patrimonio de las comunidades, la recuperación de su memoria mediante políticas públicas que fortalezcan la cohesión social, la diversidad y la pluralidad. 12.
Se realizará un programa especial de estímulo a comercios locales. Se fortalecerá la economía barrial, la permanencia de las MIPYMES en las comunidades. Ojo, no voy a entrar mucho a detalle esto, pero esto es una política que ellos ya tienen no escrita, ¿no? El ambulantaje en la Ciudad de México, no quiero llamarlo que es uno de los grandes males, pero es algo que netamente no es desigual, el ambulantaje contra lo que es el comercio formal y este gobierno de la Ciudad de México y los pasados, que han sido del mismo tipo, siempre los han apoyado. Entonces creo que va un poquito para allá. Ojalá que lo hagan de manera más ordenada, ojalá que los pongan verdaderamente en orden, pero me suena que es un poquito lo mismo y seguir alimentando esta base que ellos ya tienen de gente con la que tratan de manera informal, ¿no? Que es el ambulantaje, el comercio informal. A través de programas de capital semilla, créditos a pequeños comercios, protegiendo el comercio tradicional barrial, la creación de un programa de apoyo a los diversos oficios con incentivos que favorezcan su arraigo en la zona. 13º, se promoverá una gestión democrática y participativa en el territorio, a fin de que las políticas y programas en favor de la... Lo mismo, en este no vamos a tomar mucho tiempo, es lo mismo. De las pláticas que están teniendo, están recabando la información y en teoría lo que más les acomode es lo que van a poner también dentro de sus comentarios y van a poner quién participó, quién dijo y cómo lo dijo para mostrar que fue un ejercicio totalmente pues, incluyente, ¿no? Y es por ahí donde yo le veo. Inclusión, el arraigo comunitario, la hospitalidad, el abatimiento de las desigualdades, la promoción de la cohesión y convivencia social se realice bajo un enfoque de planeación participativa. 14º, se creará el Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre contratos de arrendamiento en torno a la dinámica de usos y precios del suelo y la vivienda. Este es otra vez. Este es el meollo del asunto. Eso es todo. Ya tuvimos que nos nos van a proponer los precios, la ley. Después van a trabajar sobre el control. Y ahora van a tener un observatorio de uso de suelo y vivienda precisamente para, otra vez, ¿qué? Los precios. Y ojo, yo creo que esto es la punta del iceberg. Van sobre las ventas también. Entonces, están viendo cómo va a funcionar este tabulador y estas acciones y cómo las van a encaminar y cuáles van a ser las acciones a realizar para lograr tener este control de rentas, pero también van a ir por los valores de venta. Porque para ellos es el mismo problema, nada más que se come diferente. Unos lo ocupan en calidad de arrendatarios y otros en calidad de dueños. Pero este es el tema principal. Este es el tema principal, en verdad. Y fíjense cómo dentro de este bando 1, lo que tiene más relevancia, están hablando exactamente de lo mismo. Control de precios sobre las decisiones de los dueños. Espacio, instrumento para estudiar qué pasa todos los días, incluyendo la vivienda en renta de larga y corta estancia. Mantente informado. Y ya, eso fue todo lo que dijo, bueno, como si fuera poco. Pero ahora yo los invito, les hago esta pregunta. ¿En realidad todo lo que escucharon tiene que ver con la gentrificación? ¿O es más bien un plan maestro del gobierno por adaptar sus políticas a lo que hoy conocemos y a lo que hoy vivimos? ¿Tiene que ver la gentrificación es el problema de todo esto? Por eso yo les decía, la gentrificación para mí es la consecuencia de muchas cosas que pasan cuando colonias como la Condesa se mueven por diversas circunstancias. Pero ¿en serio la gentrificación ocasionó todo esto que ellos mencionan? Claro que no.
Por supuesto que no. Están agarrando la gentrificación como pretexto para llevar a cabo sus políticas. Repito, no estas políticas sociales, no es que sean mal. El problema es cómo las quieren llevar a cabo. El problema es qué acciones quieren llevar para lograrlas. El problema es que quieran agarrar tierra que no les corresponda. El problema es que la quieran meter en lugares que nos van a complicar la existencia a todos, empezando por nosotros. Le van a pegar a las plusvalías de las propiedades sin duda alguna. Y entonces se vuelve esta cuestión de, se meten en las decisiones del propietario, se meten en la propiedad privada. Ojo, no caigamos en el pánico. O sea, entendamos lo que está pasando, entendamos cuál es el pronóstico, cuál es el proceso, cómo lo están llevando a cabo, para que cuando tengan estos clientes que seguramente por ahí ya han tenido algún cliente que les dijo, oye, vamos a vender todo y nos vamos a ir de aquí. No, no es así. Hay que estar nada más pendientes, hay que ayudar, hay que ahora ser más conscientes de los valores que proponemos. Y desde esa trinchera, desde nuestra trinchera de hacer nuestro trabajo bien, de informar bien, de ser captivos, de estar atentos a todo esto que está pasando, porque ojo, ahorita estamos en las pláticas con la ciudadanía. Se va a crear esta ley, se van a crear todos estos mecanismos secundarios para llevar a cabo este bando 1, que ahí va la otra. Históricamente, todo o el 70% de lo que dicen no lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque lo dicen como si fuera muy fácil. Sí. Se les ocurre una serie de ideas y las echan a andar y las ponen. Y algo de lo que nos ha desesperado es que las ponen en ley antes de que sean capaces de realizarlas. Ni siquiera se preparan para llevarlas a cabo y las avientan y nos dicen, ya es ley, ya estás obligado. Pero ¿cómo? Aunque quisiera cumplirlo. Hace poco esta reforma que nos obligaba a que todo aquel que tenga una propiedad de 4.5 millones de la Ciudad de México tenía que reportarlo y si no lo reportas tienes una multa. Sacan la ley, cuando encuentran la crítica y ven que se equivocaron, el reglamento que es menor a la ley contradice a la ley y dice no, pero es voluntaria. Entonces, este tipo de barrabasadas pues, restan importancia, pero lo que no puede restar importancia es que seamos críticos y sí le prestemos atención a lo que está pasando y seamos receptivos de hoy en adelante a lo que va a venir, para que tengamos la fuerza mínimo, la base de poder interpretar y poderlo transmitir para no crear un ambiente de incertidumbre, de negatividad contra lo que hoy todavía es un negocio y sigamos ayudando a lo que es nuestro oficio, nuestra profesión, seguir teniendo propiedades que comercializar y seguir ayudando a esta nación a seguir adelante con nuestro granito de arena. Tenemos un gobierno que sí, que tiene una posición que nos complica el trabajo, sí, pero tenemos con qué poder trabajar de nuestro lado y qué poder hacer para ayudar a que esto salga adelante, como históricamente México lo ha hecho. Entonces, no sé, con esto un poquito, esa era mi participación. No sé si alguien quiera platicar, preguntar, Silvia, si quieres. Pues yo creo que ya participa, perdón, Sari. Nada más quería yo hacer un comentario que me encantaría que lo aclares, que creo que es muy importante. Todo esto de lo que estás hablando es exclusivamente Ciudad de México, por lo que no aplica hasta el día de hoy, como yo tengo entendido, en Estado de México. ¿Es correcto? Sí, o sea, principalmente es Ciudad de México, pero la política es federal. Por eso Ah, empecé es federal. comentándoles que dentro de los 21 ejes temáticos metieron este conjunto de palabras que se llama control de rentas. Entonces, muy seguramente vamos a ver cómo van a hacer que las cosas se emparejen a nivel federal, pero pasa lo que históricamente ha pasado. La Ciudad de México es el laboratorio de la República Mexicana y Sí. están experimentando con nosotros. Ok, era mi duda, gracias. Todos, ¿quién más dudas? ¿Quién tiene más dudas? Aprovechen, Fer, creo que estuvo muy buena la explicación, muy clara. Y aprovechemos dudas. Sil, ¿tienes algo por ahí? ¿Ves algo En en el el chat chat? sí, pero pues invito a Gerardo Sí. Chávez y a Ale Cariaga que participen. Sí, Yo Sil, tomar. ¿quieres hacer sus- Bueno. Ah, y Tomás también.
Por favor, Tomás, ya estás ya estabas. Gracias. Hola, nuevamente, buenas tardes, ya son tardes. Bueno, sí, muy interesante todo esto de las rentas, pero bien claramente decías, Fernando, finalmente lo de la gentrificación y de lo que se ha venido realmente tocando, que es básicamente de que los extranjeros están invadiendo, que los extranjeros están llegando a nuestro país y esto está haciendo que las rentas se vayan incrementando tremendamente. Pues Brugada no habló absolutamente nada de eso. Por lo que se ve, sigue sin tocarse ese punto, sigue sin realmente verse qué se va a hacer, porque fácilmente, y ya ha empezado a suceder, o sea, yo he tenido ya ejemplos en donde se van venciendo contratos de personas mexicanos que tenían en la Condesa, en la Roma, y pues ahora se están yendo a rentas extremadamente altas y prácticamente en dólares. Entonces, creo que esto sí es algo que sí debiera el gobierno de fijarse y de poner el dedo en la llaga. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin embargo, es un fenómeno que combatirlo, lo mismo, está en nosotros. O sea, más que una medida del gobierno, con independencia de que pueda crear mecanismos sin llegar al terrorismo, porque eso es también lo otro que han estado haciendo. La información a veces es tan impactante que te da miedo. O sea, hemos hablado varias veces de lo que es el terrorismo de la información que han manejado. Pero es lo que yo quería decirles, invitarlos a la reflexión. O sea, si nosotros asesoramos ese tipo de cuestiones porque le decimos que va a ganar mínimo un 30% más de lo que tiene una renta anual fija, pues igual somos parte del problema, con independencia de que pues, es la naturaleza de querer empujar un poquito más el negocio porque pues, hay para todos los que participan, el dueño, nosotros, etcétera. Pero si nosotros nos fijamos en ese sentido y tal vez somos un poquito más críticos y un poquito más estables en nuestro criterio y nuestro asesoramiento, creo que por ahí podemos ayudar incluso más de lo que el gobierno puede llegar a hacer. Por eso les decía, muchas de estas cuestiones que ellos quieren ponernos un índice tabulador, ley, control de rentas, tal vez un poquito la chamba está de nuestro lado cuando proponemos los valores. Ya se fue. Se congeló Fer. Sí. Vete al otro lado. Pues mira, si no hay más preguntas, en realidad mi intención, no, repito, como empecé platicando, no, por mucho no es asustarlos, era concientizarlos. Espero que se hayan llevado precisamente esta cuestión de que la gentrificación no es el mal de todos, sino cuál es la política del gobierno, cómo lo está llevando a cabo, que analicemos precisamente, que esto nos dé un poquito de crítica en nuestro trabajo y invitarlos a precisamente eso, que bajo esta crítica y análisis de lo que estamos viendo y vamos a ver, seguirá pasando, tengamos una reflexión precisamente de cuáles son nuestros procesos y cuáles son nuestras orientaciones hacia nuestro cliente, porque mucho podemos ahí tener que ver, ¿no? Les decía que yo he estado pidiendo participar en las pláticas y no me ha sido posible, por más que me anoto, no me llaman y faltando 30 minutos para que estas se den, pues, se han vuelto más complicadas. Entonces, va a terminar pasando, van a seguir sacando sus leyes a vapor. Repito, veremos si son capaces de llevarlas a cabo, pero así va a estar en adelante y vamos a escuchar de este tema muchísimo más todavía por lo que resta del año y el siguiente año. Pero me encantaría que abrieran todo su micrófono porque alguien está escribiendo, quieren preguntar, para que pregunten de forma directa. Alguien ahorita puso, Es Yo, manual, pueden tocar su Gerardo, micrófono y sí, ya se Gerardo, abre. por favor, adelante. ¿cómo están? Buenas tardes a todos y gracias, Fer. Se me hizo muy claro todo. Más que preguntes, un comentario, mi punto de vista, y es que yo no me quedo con miedo, porque de entrada, nuestro mercado, o por lo menos mi mercado, y creo que el de la mayoría de nosotros, son las personas que menos está interesado el gobierno actual. Quieren ayudar al pobre y
nuestro mercado, yo me dedico a personas que ganan arriba de 70,000 pesos. Ah, Estar, no, bueno. estar pensando que rentas de 25 a 30,000 pesos, pues son personas que ganan arriba de los 60, 70,000 pesos. Entonces ellos tampoco se acercan mucho a todos estos lineamientos. Y el otro comentario que yo les decía, la mayoría de todos mis clientes, nadie entera al gobierno de sus rentas. Entonces yo pensaría que puede ir más, si algo quieres enterarse de estas rentas y que le empiecen a pagar impuestos. Pero a mí se me hace muy, muy difícil que puedan controlar cómo cada quien dentro de un libre mercado renta en un contrato de arrendamiento privado a un inquilino. Sí, 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 o sea, coincido contigo. Sin embargo, el punto va a ser cuando... Es que, a ver, coincido contigo, pero si estas políticas pusieran el paréntesis de estas políticas son para interés social, está perfecto, pero no lo ponen. Entonces, o sea, la duda es cómo van a lograr esto y cuando lo intenten lograr, este índice, ley, control, bla, 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 cómo nos va, precisamente si le va a terminar pegando o no al sector que tú manejas. Exacto, cómo nos pueden alinear, cómo van a alinear al arrendador y al arrendatario y a nosotros. Exacto. Yo lo veo cuesta arriba. En realidad, sí, el día que lo logren es porque sí hay un peligro de comunismo aquí. O ya Total- estamos dentro de un comunismo. Totalmente de acuerdo. La noticia esta del Infonavit que iba a tratar con los invasores, es eso precisamente, ¿no? O sea, la noticia amarillista hacia el público fue el Infonavit quiere tratar con invasores. Y el Infonavit para muchos es el gobierno. Entonces, muchos, la noticia que recibieron es, están tratando con invasores, pero no se dieron cuenta que sus propiedades no son de interés social. Entonces, ese es el tema, que las noticias, que este terrorismo que muchas veces participan, este, ¿qué se queda la persona común y corriente? Se queda con una nota negra, amarilla. Y por eso decía que nosotros somos los responsables de poder aclarar esas situaciones a nuestros clientes y no colaborar con este ambiente de incertidumbre, o negatividad que nos afecta a la economía, a nuestro negocio, a todo. Exacto. Yo, como conclusión y termino, creo que no estar interesados en ver si en Avenida Santa Fe con vista a la Mexicana se renta en 50 o en 60 o en 70,000 pesos. Correcto. Creo que eso, por ahí no va el control que ellos quieren tener. Exacto. Gracias. A ti. Saludos a todos. A ver, Ale Cariaga tiene la mano levantada. Silvia, te vemos en la principal. Yes, hello. Oye, no, yo lo que veo es, o sea, sí lo están haciendo con las patas, porque es facilísimo de, ok, ahorita vamos a hacer que todo Polanco sea social. Cuando se den cuenta que les están haciendo falta los prediales, o sea, sí se van a dar cuenta que les está faltando una la nota. Y por otro lado, nosotros sí debemos de asesorar, pero también creo que como ciudadanía o como nación, estamos súper apáticos y súper flojos porque, o sea, sí platicamos, está padre, pero no hacemos nada. O sea, entonces, la neta, si no vamos a hacer nada, pues no le veo mucho. O sea, qué padre estar informada, mil gracias, Fer, pero no se puede hacer más. O sea, y hacer algo me refiero, quieres una protesta, no pagues prediales, pero no, o sea, si un departamento en Polanco no paga un predial, no está padre. Si todo Polanco no paga predial el próximo año porque no están a favor de esta nueva ley, o sea, sí lo van a pensar dos veces. Y lo mismo va para Lomas, Condesa y todas esas colonias. No sé, eso es lo que yo creo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Ale. Sí, si hubiera un movimiento colectivo en ese sentido, yo te juro que en 15 días reaccionan. Pero va a ser complicado. Y el tema es que la verdad es que te dan muy poca oportunidad de participar en leyes que han tomado, donde supuestamente han pedido la opinión de asesores. Pues en realidad tomaron la opinión de 3 o 4, Y y que votaron por ellos.
Porque Sí. este discurso es para que ellos sigan teniendo a su gente que siga votando por ellos. Sí, 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 sí. Y a veces pasó alguna vez con una asociación, o sea, ahorita me acuerdo exactamente qué iniciativa aprobaron, y decía que dentro de la iniciativa estaba una asociación de asesores muy famosa que había participado y había estado de acuerdo. Sí. Y le De hecho, creo preguntabas, que está escrita en la ley en el Código Civil creo que está esa asociación. y le preguntabas a la asociación y la asociación te decía, no, o sea, sí participé, pero nunca estuve de acuerdo. Y claro, ¿qué hacen ellos? Ah, pues participó, pero ya no ponen, estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo, nada más te ponen ahí participó, y lo mismo ponen al colegio, y lo mismo avientan al colegio de notarios. Ya el colegio de notarios estuvo aquí, pero no te dicen si el colegio de notarios estaba o no estaba de acuerdo. Pero Entonces, ¿sabes qué? O sea, vuelvo al punto, es apatía de todos nosotros. O sea, porque aquí estamos platicando, pero no salimos por miedo de que me van a cobrar intereses, van a ver si tengo, si no tengo, si no gano. Porque en Hermosillo, mi familia es de Sonora, como todo el mundo sabe. En Hermosillo trataron de subirles la luz en verano. O sea, no puedes vivir sin aire acondicionado en Hermosillo. Y claro, de si pagan 5,000, no sé cuánto paguen, de repente les llegó, ay, pues es que subió y ahora va a ser 10,000 la luz. Y todos dijeron, o sea, pero toda la colonia, que fue una colonia, nada más uno, o sea, ni siquiera fue todo Hermosillo, toda la colonia dijo, ok, pues ahora sí que nos dedicamos a los abanicos, no vamos a pagar la luz. Pero se puso de acuerdo toda la colonia. En una semana, ay, disculpen, hubo un error, aquí está su recibo. Pero es porque la gente sí se puso de acuerdo y no tuvo miedo de pagar las consecuencias de hacer algo. Aquí la verdad es que haces una marcha, no sirve de nada. Estamos platicando, o sea, está padrísima la información, te agradezco el tiempo, pero neta, no vamos a llegar a nada más con haber tenido este webinar. Lo O importante sea, hay que tomar acción. ese es el objetivo, No, tener la por información. eso, sí, pero estamos enterados, pero hay dos partes. Una es estar enterados y otra es, si no nos gusta lo que va a pasar, hacer algo para corregirlo. Porque Sí, mandar pero es chats, importante tener la información para decirle al cliente. Ok, acuérdense que la información es poder, el conocimiento es poder. Y Fer nos acaba de dar muchísimos puntos importantísimos que tenemos que conocer, que yo creo que la mayoría de los que estaban escuchando este webinar no los conocían. Entonces creo que es muy importante, tienes un punto importantísimo, es verdad, pero como todas sus leyes. ¿Ok? Sacan, y Fer lo dijo, no, claro, clarísimo. Dijo, quién sabe cómo se va a aplicar, ¿ok? Sin embargo, pues sacan leyes sin probarlas, ¿ok? Entonces es importante que tengamos eso. Me gustaría continuar, por favor, con Toño Castillo. Gracias, mi Ale preciosa. de nada, besos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes ya. Hola, Oiga, Toño, adelante. pues bueno, lejos, pues digo, creo que también, no sé si este gobierno, los gobiernos anteriores, creo que también han olvidado un tema que, por decir, hoy en día también puede contribuir a que, pues, más gente pueda encontrar lugares más asequibles. Y es el tema del, bueno, yo así yo lo veo, es el tema del crédito hipotecario. O sea, el crédito hipotecario mexicano versus el crédito hipotecario de otros lugares es uno de los más caros. O sea, estamos rondando por 11% versus Estados Unidos, que creo un amigo ahorita me decía de que él ahorita compró una casa y que trae un 6%, ¿no? Y tengo una amiga también en Portugal que me decía de que igual su casa ahorita la habían comprado con el 4.7%, ¿no? Entonces, o sea, si también el gobierno, o sea, yo no digo de que esto esté mal, o sea, creo que muchos países, o sea, sobre todo ya Estados Unidos, Canadá ya le entró también a esto, Alemania, Países Bajos, o sea, hay muchos países que le están entrando a esto, o sea, es una realidad, pero también se están olvidando, yo creo, del crédito hipotecario que realmente hace que la gente que menos tiene, pues se pueda hacer de inmuebles y el tema de la renta pasa a un factor de segundo plano, ¿no? Entonces es mejor que la gente tenga un bien inmueble que ya le pertenezca a un costo más bajo, a que lo estemos apoyando con una renta más baja, ¿no? O sea, para mí es como nada más es un paliativo, ¿no? O sea, pero no estamos arreglando el problema de fondo, ¿no? O sea, ese sería mi comentario, ¿no?
Muy atinado, muy atinado. El porcentaje, el otro día escuchaba a una persona que maneja créditos que el porcentaje, el ticket promedio de la gente que saca créditos, o sea, digamos, medianones, está ganando entre 70. ¿Qué porcentaje? 70,000 pesos mensuales mínimo. ¿Qué porcentaje de la población gana 70,000 pesos mensuales? Sí, no, muy bajos. Es una realidad de que no es el grueso de la población. O sea, el grueso de la población, o sea, si están ganando de veras, o sea, 15,000 pesos, o sea, es muchísimo, ¿no? O sea, es una realidad. O Sí. sea, por eso yo lo veo como esto, o sea, esto es un paliativo, o sea, esto es realmente nada más es algo bonito para ganar votos ahorita o siguiente, este, ahorita se me fue el nombre, de la siguiente elección, ¿no? Pero, La oposición lo denomina como un regalo al clientelismo, ¿no? sí, y dijéramos, y no está mal, o sea, pero también, o sea, y queremos arreglar las cosas de fondo, o sea, yo sería más de la idea de veamos cómo hacemos que esta gente que de veras tiene menos recursos, pues se pueda hacer de un, ¿cómo se llama? De un bien inmueble, no apoyarlo a que lo rente, Totalmente. sino a que sea de él, ¿no? Y si hasta el mismo Infonavit, o sea, el Infonavit hoy sigue siendo caro, aún así, aunque ya lo hayan pasado a pesos. Sí. Sí, y más cuando su meta es hacer 1 millón de viviendas en 6 años, cuando el déficit está en casi 9, ¿no? Entonces, Exacto, no hay coherencia. Sí, totalmente. exacto, exacto. Pues creo que ya no hay Muchas más. gracias, felicidades por la presentación, excelente y clara presentación. Eh, ya, excelente, sin duda, un país muy preocupante. Pues no, fíjate, ahí sí cierro, no, al contrario, es muy entretenido vivir aquí porque nos ponen cada rato Sí, metes y metes la y verdad. metes. Y la verdad es que como mexicano Ya estoy es mundial. orgulloso que de Sí, todas hemos salido. O sea, si voy a hacer México es grande por sus ciudadanos, no por sus gobiernos. al 100%. De todas hemos encontrado. Entonces, y basta nada más ver la cantidad de empresas extranjeras que vienen a México y cuando les preguntes por qué vienen aquí, porque siempre salimos adelante. Entonces, Eso. este es otro más, otra rayita al tigre, que seguramente le vamos a dar la vuelta y lo vamos a hacer muy bien. Eso es correcto, Fer. Acuérdate que también tenemos, a todos lo saben, gentrificación. Ahorita se quejan mucho el gobierno de Madrid, que todo está rentado para Airbnbs, que no hay propiedades para los inquilinos. Entonces, la gentrificación es algo mundial, pero aquí lo dijiste tan claro, dijiste, aquí se están agarrando el gobierno de la gentrificación para hacer su número de leyes tremendas, aprovechando un fenómeno que está pasando de forma mundial para poder justificar lo que ellos quieren hacer o a lo que quieren llegar. Entonces, no está relacionado definitivamente. Y la verdad, muy interesante tu plática, Fer. Muchísimas gracias. De verdad, siempre un gusto escucharte, que nos informes, que nos dejes aprender. Y después de esto vamos a darle un aplauso a Fer y me gustaría que se queden los que estén interesados en la certificación para dar información. Gracias, Fernando. Gracias, Fer. Gracias. Gusto. Padrísimo webinar. Gracias, gracias. Gusto. Gracias, Ari, gracias a todos. No, gracias a Vale. todos. Y podemos apagar aquí ya la